Buenos días con todos chicos. Vamos a empezar nuestra clase del curso de física. Ya saben que cualquier comentario, cualquier pregunta, hola Nayeli, Jacqueline, Analí, ustedes pueden comentar ahí cualquier duda. Buenas, buenas. Ahí está la gente con fuerza. Hola Nicole, Paula, buenas. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase. Ahí está, voy a compartir la pantalla aquí. Espero que estén viendo. Está la gente que quiere entrar. Bien. Sí, Juárez, Elvira. Buenas tardes. ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Aquí está. ¿Y están viendo la pantalla? Voy a esconder esto. Uy. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con fuerza. Vamos a empezar a nuestra clase con fuerza. La gente está entrando todavía. De que entran con fuerza los muchachos. Con violencia. Como debe ser. Bien. Espero que todos estén viendo aquí. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Perfecto, déjame cambiar aquí el color rojo. Correcto. Hoy vamos a estudiar lo que es el tema 2 de análisis vectorial. Y vamos a estudiar lo que serían los vectores, que en realidad es una herramienta matemática que en física la vamos a usar para representar las magnitudes vectoriales. Entonces, un vector aquí matemáticamente es un ente que usamos para eso, para las magnitudes físicas vectoriales, por ejemplo, velocidad, aceleración, fuerzas, momentos. Más adelante lo vamos a estudiar. ¿Cómo representamos esas magnitudes vectoriales? Usamos los vectores. Y la notación que nosotros vamos a usar aquí, de aquí en adelante, la notación para un vector, una letra con una flechita arriba, como si fuera un sombrerito. Esto se lee vector A. No te olvides de esto, vector A. La letra puede ser cualquiera, vector A mayúscula, minúscula, vector B, vector M y así por delante. Cualquier letra con una flechita arriba se va a leer vector, vector con la letra que está ahí, ¿verdad? Vector M, por ejemplo, aquí, con esto. Gráficamente, el vector es un segmento de recta orientado, como lo tenemos aquí en la figura. Aquí tenemos el vector A y tiene las características siguientes. Número 1, este vector tiene un módulo. ¿Qué cosa es el módulo, profe? El módulo es el tamaño de esta flechita. El tamaño del vector, la longitud de esta flechita se le llama módulo. Número 2, tenemos la dirección. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Entonces, en un problema, si te piden cuál es la dirección del vector, ya sabes que debes dar como respuesta el ángulo. El ángulo que forma el vector con la horizontal es la dirección. Número 3, tenemos el sentido. El sentido viene dado por la cabecita de la flecha, vamos a decirlo así, o el extremo del vector. Entonces, esta representa el sentido. Lo vamos a llamar extremo. Vulgarmente, cabecita, extremo. Y bueno, aquí el origen del vector, tenemos origen del vector. Ahí tenemos las tres características fundamentales de los vectores: módulo, dirección y sentido. Repito, módulo es el tamaño, longitud de esta flechita. La dirección viene dado por el ángulo que forma el vector con la horizontal. Y el sentido es por el extremo del vector. Puede ser sentido hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, dependiendo hacia dónde apunte esta flechita. Es el sentido. Y aquí en vectores lo que nos va a interesar más son trabajar con estos vectores, o sea, operarlos. Vamos a ver dos cosas aquí: operaciones con vectores, sumas y restas. Ya cuando ustedes estén en superior, van a estudiar lo que sería el producto de vectores. Pero por el momento en nuestro nivel, suma y resta de vectores. Veamos, aquí consideremos dos vectores. ¿Dónde está el mouse? Opa, ¿el mouse dónde está? Aquí está perdido. Bueno, consideremos dos vectores A y B. Ahí está. Entre ellos un ángulo teta. Dependiendo del valor que forma o que toma ese ángulo teta, nosotros vamos a tener varios casos. Y el primero, ¿qué pasaría si ese ángulo es cero?
O sea, la abertura entre estos dos vectores no hay, no existe abertura entre estos dos vectores. Si este ángulo es 0, significa que tanto el vector A como el vector B van a ser paralelos y en la misma dirección, en el mismo sentido. Observa aquí la figura, el vector A y el vector B tienen el mismo sentido y la misma dirección. Como son paralelos, en este caso, para operar estos dos vectores o para encontrar una resultante, la palabra resultante siempre lo vamos a encontrar en los problemas, para hallar la resultante entre esos dos vectores, suma resultante, en este caso, y solo en este caso, grábate bien, nosotros vamos a sumar algebraicamente los módulos de estos vectores. ¿Cómo así, profe? Quiere decir que si el vector A mide 5, o sea, la longitud de esta flechita fuera 5, y lo que mide el vector B es 3, la suma algebraica, profe, sería 5 más 3 igual a 8. ¿Sí? Sí. Suma algebraica es la suma de toda la vida que nosotros conocemos, que aprendimos cuando éramos pequeños. 5 más 3, 8. Esa es la suma algebraica. Entonces, si los vectores son paralelos y el ángulo entre ellos es 0 grados, o lo que es lo mismo, tienen el mismo sentido, aquí como en la gráfica, A y B tienen el mismo sentido. Por lo tanto, la resultante entre estos dos vectores es una suma algebraica, solamente suma algebraica. Y esta resultante se llama máxima. Si no, un problema te dice, oye, la resultante máxima de dos vectores es 10. ¿Cómo planteas eso? Dice lo siguiente, oye, dos vectores, la resultante máxima A más B es igual a 10. Planteamos de esa manera. La resultante máxima de dos vectores es 20, A más B igual a 20. Profe, si siempre tiene que ser A y B, no. Caramba, puedes usar cualquier letra, puedes usar X, Y, P, Q, lo que sea. Pero sí, escribimos esta ecuación cuando decimos que la resultante máxima de dos vectores es igual a algo. Si es igual a 10, escribimos A más B igual a 10. Esto se conoce como resultante máxima de dos vectores. Entonces ya sabes, resultante máxima, sumas algebraicamente. ¿Correcto? Oye, ¿qué pasaría si el ángulo, la abertura entre ellos es 180 grados? ¿Cómo así 180 grados? Significa que si el vector A apunta hacia la derecha, el vector B apunta a la izquierda. El ángulo entre ellos vale 180 grados, un ángulo llano. Ustedes ya saben por geometría. En este caso, y solo en este caso, tenemos que la resultante de estos dos vectores, cuando el ángulo es 180 grados, o lo que es lo mismo, sentidos opuestos, claro, el vector A apunta a la derecha, el vector B apunta a la izquierda. Y solo en este caso, la resultante lo vamos a calcular como la resta algebraica. ¿Cómo así, profe, resta algebraica? La resta de toda la vida. Claro, si A vale 5 y B vale 3, ¿cuánto sería la resta algebraica, la resta que nosotros conocemos? Que aprendimos cuando éramos pequeños. 5 menos 3, 2. Simplemente eso. Y esta resultante se le conoce como la resultante mínima. Entonces, cualquier resultante de los vectores siempre va a encontrarse entre dos valores. Entre una resultante máxima y una resultante mínima. Y nosotros ya sabemos calcular la resultante máxima y mínima. Sumamos para la máxima y restamos para la mínima. Veamos un ejemplo. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo por aquí un vector que mide 4, uno que mide 12 y otro vector que mide 7? Oye, quiero saber cuál es la resultante de esos tres vectores, el módulo de la resultante. Claro, la reglita general va a ser la siguiente. Si el vector apunta hacia la derecha, si apunta hacia la derecha es positivo. Profe, si apunta a la izquierda, le restas, es negativo. Entonces, con esta reglita, ¿cuánto sería la resultante de estos vectores? Veamos aquí. Oye, 12 apunta a la derecha. ¿Va a ser positivo, profe? Sí. 12 más 12. ¿Qué más? El 4. Perfecto. Perfecto, chicos. Oye, el 4 también apunta a la derecha. ¿También va a ser positivo, profe? Claro. Va a ser positivo. Profe, ¿y el 7? El 7 apunta a la izquierda, entonces tienes que quitarle. Le restas. Y en este caso, como ya todos concuerdan, ahí está, 9, 9, 9. La resultante, suma y resta algebraica, sería 9. ¿Correcto? ¿Estás conmigo? Entonces la reglita general es, a la derecha, posi, a la izquierda, nega. Profe, ¿y si apunta hacia arriba? Posi. Si apunta hacia abajo, profe, negativo. Le restas. Profe, si está torcido, así, va a ser positivo si va en la dirección hacia arriba y si sentido contrario, negativo. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, la reglita general.
Para vectores que son paralelos, nosotros sumamos o restamos algebraicamente para encontrar la resultante. ¿Hasta ahí todos conmigo? Espero que sí. Suma y resta algebraica, profe. Nosotros sabemos. Perfecto, Esther. Perfecto. Oye, pero ¿qué pasaría si el ángulo entre los vectores ya no es 0, tampoco es 180 grados? Y ahí, profe, ¿cómo hacemos? Perfecto, Pedro. Francesco. Perfecto. Oye, ¿cómo hacemos si el ángulo entre los vectores no es 0 ni 180 grados? Si pasa eso, nosotros ya no vamos a usar sumas y restas algebraicas. Cuidado con eso. Ahí ya existen otros métodos que vamos a ver aquí. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo ya no es 0, es cualquier ángulo diferente de 0, diferente de 180 grados? Por ejemplo, consideremos el vector A y el vector B. Ahí lo tenemos. Entre ellos un ángulo θ que es diferente de 0 y diferente de 180 grados. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo calculamos el vector resultante de estos dos vectores? O la diferencia, si es que nos piden. Perfecto, Katy. En este caso, para encontrar el módulo de la resultante, ojo, módulo de la resultante, o sea, la resultante viene a ser, aquí vamos a usar el método del paralelogramo. ¿En qué consiste ese método, profe? Consiste en trazar paralelas, tanto a los vectores A como al vector B. Yo trazo las paralelas, arriba, paralela del vector A, aquí a la derecha, paralela del vector B. Y la resultante viene a ser el vector que parte del origen común, aquí en este puntito rojo, el vector A y el vector B comparten el mismo origen. Entonces la resultante parte de ese mismo origen común y llega o está sobre esta diagonal. Ese sería nuestro vector resultante o suma de estos vectores. Y alguien se preguntará, profe, ¿y la otra diagonal? ¿Qué pasa con la otra diagonal? La otra diagonal sería la diferencia. En nuestros problemas, en la mayoría de nuestros problemas, lo que nos va a interesar es el módulo o de la resultante o de la diferencia. ¿Y cómo calculamos esos módulos? Utilizamos una ley en trigonometría conocida como la ley de cosenos. Perfecto, perfecto, Elvis. Ley de cosenos, ¿qué cosa nos dice la ley de cosenos? Para encontrar el módulo de la resultante, observa aquí, esta es una fórmula que a simple vista da miedo, pero claro, a medida que vamos resolviendo nuestros problemas, vamos reescribiendo y escribiendo y reescribiendo, y ahí se nos va a quedar en la mente. El módulo de la resultante sería la raíz cuadrada de el módulo de A, lo que mide el vector A al cuadrado, más lo que mide B al cuadrado, más el doble del primero, o sea, de A por B, los módulos, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Ojo que ese ángulo θ es el ángulo que forman los dos vectores. ¿Correcto? Perfecto. Y si alguien preguntara, oye, ¿cuál sería el módulo de la diferencia de estos vectores? Lo que mide este vector diferencia. ¿Cuánto mide? Nosotros también usamos la ley de cosenos. Y la fórmula es parecida. Si te das cuenta, es parecida. Solo que lo que va a cambiar, oye, aquí en vez de más le ponemos menos. Solo eso va a cambiar. Y el resto es la misma cosa, la misma historia. ¿Perfecto? Ahora, si alguien quiere escribirlo en forma vectorial, ese resultante en forma vectorial, yo lo voy a escribir así. El vector R de resultante va a ser igual a la suma vectorial de A más B. Ojo con el término que estoy usando, suma vectorial de A más B. Y la diferencia vectorial o resta vectorial, yo lo escribo como A menos B. ¿Cómo así, profe, resta y suma vectorial? ¿Se acuerdan que les dije sumas algebraicas? Eso solo cumple cuando el ángulo o es 0 o es 180 grados. Aquí en este caso no es ni 0 ni 180 grados. Eso no significa, oye, profe, si A vale 3 y B vale 2, la suma aquí va a ser 5, ¿va a ser eso? No, cuidado. Cuidado con confundir. Si yo quiero saber cuál es el módulo, aquí no va a ser suma algebraica. ¿Cuál es el módulo? Si A vale 3 y B vale 2, y yo quiero saber el módulo de la resultante, yo tengo que usar esta formulita, la ley de cosenos. No es una simple 3 más 2 igual a 5, profe, y ya se acabó. No, yo dije que eso se cumple, o sea, suma algebraica se cumple cuando el ángulo es 0, como vimos aquí. Pero en este caso no es 0. Por lo tanto, para encontrar el módulo de la resultante, yo uso
la ley de cosenos. Entonces, cuidado ahí. Suma vectorial, resta vectorial. No es lo mismo que suma algebraica o resta algebraica. Un caso particular. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Si el ángulo que forman los dos vectores A y B es 90 grados. Esto se dice que esos vectores son perpendiculares. ¿Correcto? Si son perpendiculares, observa aquí, son perpendiculares, o sea, forman 90 grados, tanto el vector A como el vector B son perpendiculares. ¿Cómo encuentro la resultante? Ahí está en la gráfica. La resultante es el vector que parte del origen común. Ahí tenemos la resultante y la diferencia es la otra diagonal. Si yo reemplazo θ igual a 90 en las fórmulas de la ley de cosenos, tanto para la suma como para la diferencia, ¿qué nos va a quedar? Claro, si tú te acuerdas, coseno de 90, ¿cuánto es? Coseno de 90 es 0. Oye, coseno de 90 es 0, profe, ángulo cuadrantal. Coseno de 90 es 0. Si el coseno de 90 es 0, y yo lo reemplazo aquí, coseno de 90, ese término, ese tercer término, va a desaparecer. Lo mismo para la diferencia, todo ese término también desaparece. Por lo tanto, la ley de cosenos, tanto para la resultante o suma, para la diferencia, se reduce a un teorema que nosotros conocemos muy bien, que aprendimos también cuando éramos pequeños. ¿Qué cosa es esto, profe? ¿El teorema de quién? Pitágoras, perfecto, Esther. ¿Y cómo se aplica esto, profe? Claro, si A vale, vamos a decir, si A vale 1 y B vale 2, ¿cómo yo encuentro el módulo de la resultante de estos dos vectores que son perpendiculares? Aplicamos Pitágoras. O sea, lo que mide A es 1 al cuadrado más lo que mide B, que es 2 elevado al cuadrado. Y ahí yo tengo el módulo de la resultante. Y esto sería raíz cuadrada de 5. Claro, 2 al cuadrado es 4 más 1, calculadora, 5. Y ahí tendríamos el módulo de la resultante. Por lo tanto, no es una suma algebraica o resta algebraica como lo vimos en el caso anterior. Cuidado con confundir. Perfecto. Vectores perpendiculares, Pitágoras. Ya sabemos, siempre, siempre. ¿Correcto? Seguimos. A ver dónde está el mouse. Caramba, el mouse se perdió. Ah, aquí está. Perfecto. Veamos otros métodos. Estos son los métodos gráficos. El método del triángulo que va a funcionar para dos vectores. Consideremos aquí el vector A y el vector B. Tenemos esos dos vectores. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero saber cuál es la resultante de estos dos vectores? Vamos a formar o a disponerlos, voy a decir así, los vectores uno a continuación del otro. O sea, primero pongo el vector A y seguido el vector B. Esto se llama la formación vulgarmente cola-cabeza o extremo origen del vector. Claro, la cabeza del vector A lo junté con la cola del vector B, o el extremo de A lo junté con el origen de B. Cuando pasa eso, la resultante sería el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo. Y observa aquí la gráfica. Este vector que parte del origen del primero, o sea de A, y llega al extremo del B, del segundo vector, se conoce como la resultante. ¿Y qué formé? Formé un triángulo. Por eso se llama el método del triángulo, porque la resultante cuando yo la dibujo forma un triángulo. Y esa resultante, ¿cómo la escribo, profe? La suma vectorial de A más B. Ah, profe, suma vectorial, bacán, ya la entendí. Quiere decir que si esto es 2 y esto es 1, la suma sería 3, ¿correcto? No, cuidado. Cuidado, esto es una suma vectorial, no es algebraica. Cuidado con eso. Ya vamos a ver en los ejemplos, en los problemas, perdón, cómo se trata esto. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo 3 vectores, profe? Ya no tengo 2, porque con 2 uso el método del triángulo. Y si tengo 3, 4, 5, 1.000.000, usamos el método del polígono. ¿En qué consiste esto? De nuevo, disponemos los vectores, uno a continuación del otro, por ejemplo aquí el vector A, B y C, uno seguido del otro. Uno seguido del otro, la formación o la cabeza. La resultante, ¿quién sería, profe? La resultante sería el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del último vector. Observa la gráfica aquí. El último vector es C. La resultante sería este vector de negrito que estoy apuntando, su origen y su extremo. Este sería la resultante. Y lo que formé, un polígono. Por eso se llama el método del polígono. Esta resultante la puedo escribir en forma vectorial como la suma vectorial de A más B más C. Profe, ¿y si hubiera un vector D aquí?
le pones aquí, pues. Y la resultante, ¿quién sería? S. Parte del primero y llega al extremo del último vector. ¿Correcto? ¿Están conmigo, chicos? ¿Chicos? Perfecto. Perfecto. Ya sé que están con hambre. Ya en los ejemplos lo vamos a ver. Ya sé que están con hambre. Resisten ahí. Perfecto, María, Gina, Esther, Francesco. Perfecto. Oye, veamos una notita aquí. ¿Qué pasaría si yo cuando formo, usando el método del triángulo o el método del polígono, yo formo la siguiente figura cerrada de vectores? Oye, profe, ¿qué es cerrada de vectores? ¿Cómo así? Cerrada de vectores significa que el origen del primero va a coincidir con el extremo del último vector. Observa aquí, A, B, C, y el extremo del vector D, que es el último, coincide con el origen del vector primero o del vector A. En este caso no hay forma como dibujar la resultante. Por lo tanto, en figura cerrada de vectores, la resultante va a ser nula, va a ser cero. Claro, en el método del triángulo también funciona esto. Si yo tengo el vector A, B y C, y yo quiero saber cuál es la resultante de estos vectores, figura cerrada de vectores, la resultante cero, es nula. ¿Correcto, chicos? Figura cerrada de vectores, ya sabes que va a ser resultante cero. ¿Perfecto? Oye, sí. Perfecto, perfecto. Oye, en algunos problemas nosotros vamos a usar este concepto, descomposición de vectores. Y este concepto lo vamos a usar generalmente en el plano XY. Consideremos el vector A. Aquí tenemos el vector A. La dirección de este vector es este teta que forma con la horizontal. Vamos a llevarlo al plano XY. Si yo lo llevo al plano XY, observa que tenemos aquí el eje X horizontal y el eje Y vertical, abscisas ordenadas. Abscisas horizontal, ordenadas, vertical. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero descomponer este vector y expresarlo en función de dos componentes llamadas componentes rectangulares? Una se va a encontrar en el eje X y la otra, recuerda que está la otra, se va a encontrar en el eje Y. ¿Cómo hago eso, profesor? Nosotros vamos a usar estas formulitas. Para descomponerlos, bueno, gráficamente tú dibujas una horizontal, una componente horizontal y la otra vertical. Lo puedes dibujar aquí o sobre el eje Y. Es lo mismo, ¿ok? Ahora, en nuestros problemas lo que nos va a interesar es cuánto mide esto. Si el vector original era A, ¿cuánto mide la componente en X? ¿Y cuánto mide la componente en Y? Para saber cuánto mide la componente en X, usamos estas relaciones, estas formulitas. Oye, la componente que está al ladito del ángulo, observa, A sub X es la componente que está al ladito del ángulo, está del lado del ángulo. En este caso, la componente que está al ladito del ángulo siempre será, escucha bien, lo que mide el vector por el coseno de teta. Siempre va a ser eso. Profe, ¿y la otra? De nuevo, la otra va a ser lo que mide el vector multiplicado por el seno de teta. ¿Correcto? Ya, profe, le entendí. La componente que está al ladito del ángulo siempre es el coseno y la otra, bueno, el seno. ¿Qué pasaría si el ángulo estuviera arriba? El vector formando un ángulo teta con el eje vertical. La componente en X, perdón, aquí la componente en Y. La componente en Y, esta componente en Y, ¿quién sería? Sería lo que mide el vector, como está al ladito del ángulo, por el coseno del ángulo teta. Profe, y la otra, no nos olvidemos de la otra, la componente en X va a ser lo que mide el vector por el seno de teta. Entonces tú te vas a dar cuenta cuándo va a ser coseno, cuándo va a ser seno, sabiendo dónde está el ángulo, con qué ángulo está formando, perdón, con qué eje forma el ángulo, el vector A. Claro, si está al ladito de X, la componente en X, coseno. Si está al ladito de Y, la componente en Y, coseno. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en los problemas. Claro, si el ángulo es conocido, nosotros podemos usar los triángulos notables y también hacer de manera práctica la descomposición de vectores. Vamos a seguir. En forma general, ojo, a ver dónde está el mouse, caramba, se para perdiendo como algunos. A ver, en forma general,
Un vector cualquiera A, que tenemos aquí, podemos descomponerlo de la manera que yo quiera, la manera que se me antoje. Claro, el vector A yo lo puedo escribir como en función de A minúscula y B minúscula. Y yo puedo escribir el vector A como esa suma vectorial de A minúscula más B minúscula. Descompuse el vector A en términos de dos vectores, de A y B. Oye, pero también alguien dirá, profe, ¿se puede descomponer en componentes de más de dos vectores? Claro. Por ejemplo, A yo lo podría descomponer de la siguiente manera. Disculpa aquí, a M. Vamos a borrar esto. Yo lo puedo descomponer como la suma de M, N, P y Q. Y aquí el vector A sería la descomposición de estos cuatro vectores. O sea, del vector M más N más P más Q. Profe, ¿por qué escribe estas ecuaciones? Estamos usando el método del polígono. Aquí, método del triángulo. Si yo sumo A minúscula más B minúscula, me da el vector A. Si yo sumo M más N más P más Q, me da también el vector A. Son sus componentes. ¿Se puede hacer eso, profe? Se puede. Hoy alguien se alocará y dirá, bueno, profe, yo no quiero cuatro componentes, yo quiero dos. En estos de rojo más oscuro. El vector A también se puede descomponer como la suma de X más Y. X más Y. ¿Se puede hacer eso, profe? Se puede. Claro. Como tú quieras, como a ti te convenga, nosotros podemos coger un vector y descomponerlo en todas las componentes que nos convienen, según el problema. Veamos otro concepto, los vectores unitarios. ¿Qué cosa es un vector unitario? Consideremos aquí de nuevo el vector A. El vector unitario de este vector lo vamos a definir de esta manera. El vector entre el módulo del vector. ¿Y por qué se llama unitario, profe? Porque su módulo, o sea, el módulo de ese vector unitario es 1, por eso se llama unitario. Y claro, gráficamente es representado por un vector que mide 1 en la misma dirección y sentido del vector original A. De esta manera definimos los vectores unitarios, el vector entre el módulo del vector. Un caso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos dos vectores que son paralelos? ¿Qué se va a cumplir utilizando el concepto de vectores unitarios? Si decimos que A y B son vectores paralelos, o sea, si el vector A es paralelo al vector B, en este caso se va a cumplir que sus vectores unitarios van a ser iguales. Y usando la definición de los vectores unitarios, nosotros tenemos esta relación. En algunos problemas nos va a servir esto bastante. Dos vectores que son paralelos, sus vectores unitarios son iguales, son lo mismo. ¿Correcto? Ahora veamos los vectores en el plano. Pero antes, tenemos dos vectores unitarios que son bien definidos sobre los ejes X y Y. Esos vectores son Y para el eje X y J para el eje Y. La representación cartesiana, lo tenemos aquí. Para el vector Y, unitario Y, su representación cartesiana se puede escribir como 1, 1 en X, 0 en Y. Y para el vector unitario J, se puede escribir 0 en X, 1 en Y. De esta manera, yo tengo los vectores unitarios en forma cartesiana. Profe, entonces cualquier vector se puede escribir en forma cartesiana. Claro, aquí lo tenemos. Observa, el vector A. Yo lo puedo escribir en forma cartesiana conociendo quiénes serían sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Claro, si nosotros lo descomponemos usando la descomposición de vectores, aquí tendríamos la componente en X, a sub X, y por aquí la componente en Y. Por lo tanto, la representación cartesiana de este vector es simplemente a sub X, la componente en X, a sub Y, la componente en Y. Y a su vez, esta representación cartesiana yo lo puedo escribir en función de los vectores unitarios, Y y J. ¿Cómo, profe?
usando esta relación directa. Si el vector está en forma cartesiana, yo puedo ir a la representación en forma de vectores unitarios. Profe, ¿y si está en función de los vectores unitarios, yo puedo regresar a forma cartesiana? Claro, se puede. Por ejemplo, un vector A minúscula, que sería 1,2. ¿Yo puedo escribirlo en función de los vectores unitarios? Sí se puede. ¿Cómo? Usando esta relación. O sea, el 1 acompañado con su vector unitario y más el 2 acompañado con su vector unitario, que sería el j. Y ahí yo tengo en forma cartesiana y en función de los vectores unitarios. Dos maneras para representar los vectores. En forma cartesiana y en función de los vectores unitarios. ¿Qué pasaría si de este vector en forma cartesiana yo quiero saber cuál es el módulo? Si yo quiero saber el módulo de este vector, bueno, simplemente aplicamos Pitágoras. Y por cierto, aquí es a sub x y aquí debe ser a sub y. Por Pitágoras sería la raíz cuadrada de a sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Y ahí yo tengo el módulo de este vector. Si yo lo aplico aquí, ¿cuánto sería el módulo de este vector? Observa aquí. Sería la raíz cuadrada de la componente en x, que es 1, elevado al cuadrado, más la componente en y, que es 2, elevado al cuadrado. Y de nuevo tú ya sabes operar esto, sería la raíz cuadrada de 5. Y ahí está el módulo de ese vector. Profe, si yo quiero el vector unitario, usas la definición. Si tú quieres el vector unitario de ese vector, su vector unitario va a ser el vector entre su módulo, el vector entre el módulo del vector. El módulo ya lo tienes, el vector también lo tienes, lo reemplazas aquí y ya tienes el vector unitario. Ahora, ¿qué pasaría si el vector lo tienes en el plano XY? Y del vector conoces el punto de la cabeza, las coordenadas de la cabeza y las coordenadas de la cola o del origen del vector. ¿Cómo yo calculo este vector a partir de esos datos? Lo que vamos a hacer es simplemente restar el punto de la cabeza menos el punto de la cola, que yo lo estoy escribiendo aquí. Si tú restas cabeza menos cola, o sea, el punto de la cabeza, que es x2y2, menos el punto de la cola, que es x1, y1, ¿cómo se resta eso, profe? Restas las x con las x y después restas las y con las y. Si haces esto, tú tienes que el vector a lo puedes escribir de nuevo en forma cartesiana. En función de los vectores unitarios, aquí lo tenemos. Profe, quiero el módulo. Pitágoras. Y aquí está. Profe, ¿y la dirección quién sería? Ah, la dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. ¿Cómo yo encuentro este ángulo? Nos vamos por la tangente. Si le saco la tangente de ese ángulo θ, la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto, esto es la componente y del vector A. Y la componente y del vector A es y2 menos y1. Profe, ¿y el adyacente quién sería? La componente en x del vector A, que lo tenemos aquí. x2 menos x1. Por lo tanto, si le saca la tangente sería cateto opuesto, componente en y, o sea, y2 menos y1, y esto dividido entre la componente en x. x2 menos x1, y ya está. Claro, si esto te da 1, tangente de θ me dio 1, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? ¿Ya lo pensaste? Esto vale 45, y tú das como respuesta el ángulo. Esa es la dirección del vector. Cuidado. ¿Perfecto? ¿Están conmigo, chicos? En nuestros problemas ya vamos a verlo esto en la práctica. Perfecto, perfecto. A ver cómo van los ánimos. Ahí están los muchachos. Resistan, chicos, resistan. Yo ya almorcé por si acaso. Espero que no tengan envidia. Perfecto. Vamos llegando a la parte final. Oye, en resumen, ¿dónde está el mouse? Caramba, se me para perdiendo. Ok, aquí está. En resumen o en general, un vector yo lo puedo escribir en forma cartesiana o en función de los vectores unitarios, de esta forma. El módulo, Pitágoras. Su vector unitario, usamos la definición de los vectores unitarios aquí y ya está. Profe, a ver, veamos un ejemplo. Oye, yo tengo el vector A 6,8. Este es
el vector A en forma cartesiana. Si yo quiero escribirlo en función de los vectores unitarios, ¿cómo sería? Observa aquí esta relación. X acompañado con el Y, más Y acompañado con el J. Entonces vamos a hacer esto. X sería el 6 y el Y el 8. O sea, X, que es 6, acompañado con el Y, ¿verdad? Más 8 acompañado con el J. Y de esta manera, en forma cartesiana, yo lo llevo en función de los vectores unitarios. Jacqueline pregunta, profesor, ¿todos los vectores tienen vectores unitarios? Sí, todos tienen vectores unitarios. Todos los vectores, yo puedo calcular sus vectores unitarios. Perfecto, Jacqueline, gracias por la pregunta. Entonces, disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase por si acaso. De Ya, nada. gracias. Oye, si el vector está en función de los vectores unitarios o en forma cartesiana, yo quiero saber cuál es el módulo de este vector. El módulo del vector entonces por Pitágoras sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, o sea 6 al cuadrado, más la componente en Y que es 8 elevado al cuadrado. ¿Perfecto? ¿Y esto cuánto nos daría? 10. El número de mi camiseta de fútbol. Raíz cuadrada, 36 más 64, 100, sacarle la raíz cuadrada, 10. Correcto. Ahí está el módulo. Profe, si yo quiero el vector unitario de ese vector, a ver, vamos a calcularlo. Vector unitario de ese vector, definido como el vector entre el módulo del vector. El vector lo tenemos, su módulo también, vamos a reemplazarlo. Yo puedo usar la forma cartesiana, por ejemplo, 6,8, ahí está el vector. Profe, y el módulo es 10, dividido entre 10. Profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo divido esto? El 10 va a dividir tanto la componente en X como la componente en Y. O sea, yo lo puedo escribir así. 6 sobre 10, 8 sobre 10. Perfecto, y aún puede simplificar. Sácale mitad, 3, mitad, 5. Mitad de 8 es 4, mitad de 10, 5. Por lo tanto, y aquí tenemos el vector unitario del vector A. Para terminar, en algunos problemas nos va a servir la ley de senos. Ley de senos o teorema de Lamy. Este teorema va a aparecer también en estática 1, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Queremos saber los módulos y la relación o la función trigonométrica seno del ángulo que se le opone al módulo del vector que yo estoy mirando, vamos por decirlo así. Oye, si yo miro el vector A, el seno del ángulo que se le opone sería A. Entonces escribo la primera parte de la relación. A, el módulo del vector A, es al seno del ángulo que se le opone. ¿Cómo? Es el igual, el módulo de B, lo que mide B, es al seno del ángulo que se le opone. Aquí está, el seno de B. ¿Cómo? De nuevo igual, el módulo de C es al seno del ángulo que se le opone, el ángulo C. Y de esta manera aplicamos esta ley de senos o teorema de Lamy. Bien, hasta aquí hemos llegado. De tu corazón, de nuevo. Los PDFs, a ver, vamos a regresar. Los PDFs de esto y de las clases, de los problemas, de todo, van a estar en el Drive. Regresamos. A ver, ¿ustedes están tomando captura? De nada, de nada. Bien, chicos. Entonces vamos a pasar a lo que nos interesa, nuestros problemas. Y siempre resolvemos nuestros problemas. Esa es la idea. Ahí está. A ver, antes de esto voy a mostrar la separata. Aquí está la separata, tema 2, rumbo al bicentenario, análisis vectorial. Vamos a escoger algunos problemas tipo que se parecen y bueno, a partir de ahí vamos a intentar resolver la separata. Ya saben que cualquier cosa, cualquier duda, ustedes pueden escribirme. Si les di mi correo, ¿les di mi correo, chicos? ¿No les di? A ver, antes de continuar voy a comentar aquí mi correo para que ustedes lo tengan. Cualquier duda pueden escribirme ahí. Profe, ejercicio tal, de la separata tal.
escriban, chicos, aunque sea saluden, si no tienen preguntas, pero en fin, la idea es mantener el contacto. Ok, ahí está el correo. Física CEPU 2020. ¿Por qué 2020, profe? Porque lo creé el año pasado. @gmail.com. Ok, entonces vayámonos a lo que nos interesa, a resolver nuestros problemas. Problema número 1. Nos dice lo siguiente. Determinar el módulo del vector resultante de los vectores que se muestran en la figura. Si sabemos que el módulo de A, aquí nos dan que es 15, el módulo del vector A es 15, el módulo del vector B es 9 y el módulo de C es 12. Te dan que A mide 15, B es 9 y C es 12, ¿correcto? Esos son los datos que nos están dando. Queremos saber el módulo del vector resultante. Esa es nuestra pregunta. Entonces vamos a escribir en primer lugar la resultante de estos vectores. Profe, ¿quién sería la resultante? La resultante sería la suma de todos los vectores que ves aquí. A ver, escribimos entonces. Sería la suma del vector A más el vector B más C más D más E más F. Perfecto. A, B, C, D, E, F. Perfecto. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente escribir la resultante como la suma de todos los vectores que vemos aquí. ¿Correcto? ¿Están conmigo? ¿Hasta ahí están conmigo, profesor. chicos? Perfecto. Ahora vamos a emplear... Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Perfecto, Nicole. Profesor. Francisco, perfecto. Ahora vamos a emplear los métodos que nosotros hemos estudiado aquí. Oye, arriba, profe, parece un triángulo, ¿verdad? Sí, claro, es un triángulo. Vamos a usar el método del triángulo. Profe, y abajo hay un polígono. Aquí hay un polígono. Oye, vamos a usar el método del polígono y el del triángulo también. Claro, vamos a usar los dos. Observa que si yo sumo el vector A más el vector B, por el método del triángulo sería el vector que parte del origen del vector A y llega al extremo del vector B. ¿Y quién es ese, profe? Es el vector C. ¿Estás conmigo? Si yo sumo A y B, la resultante sería el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Y ese es el vector C, coincide con el vector C. Perfecto. Entonces vamos a escribirlo aquí. Oye, si yo sumo A más B, ¿qué cosa nos da? El vector C. Por el método del triángulo. Más este C lo bajo. Ahí está. El C todavía aquí continúa. Más. Ahora observa por abajo. Oye, si yo sumo el vector D más E más F, ¿qué cosa me va a dar? Me va a dar un vector que parte del origen del primero y llega al extremo de F, que de nuevo coincide con el vector C. Oye, D más E más F nos da el vector C. ¿Y cuántas C aparecen aquí? Súmalos. Oye, tiene C más C más C. ¿Cuántas es? 3 veces C. Perfecto. Oye, pero yo quiero el módulo de la resultante. Sácale el módulo, entonces. El módulo de la resultante va a ser 3 veces lo que mide C. Y profe, ¿cuánto mide C? ¿El problema nos da? Sí. Mira, por suerte, el problema dice que lo que mide C es 12. Opa, ahora sí podemos hacer la cuenta. 3 veces lo que mide C. Lo que mide C es 12 por 3. 36. Perfecto. Muy bien, muy bien. 36. Excelente. 3 por 12, 36. Por lo tanto, el módulo de la resultante es 36. ¿Correcto? Perfecto. Todos están 36, 36, 36, 36, 36. Avión, dice. Avión, avión. No se olviden de los nombres de las letras. Avión, boro, casa, dedo, enano. Si tú quieres cambiar el nombre, no hay problema. Te puedes llamar brócoli, coronavirus, durazno, estafador, no sé. Depende de ti. Bien, hasta ahí todo claro, chicos.
¿Comentarios? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces podemos Sí, continuar. profesor. Sí, profe. El PDF de esos profe. problemas yo los voy a subir al Drive. Así es que no se preocupen para tomar fotos y eso, profesor. Todo esto va a estar en el Drive. Perfecto. Oye, problema 4. Mira. 3 vectores A, B, C. Tienen componentes X y Y, como se muestra en la tabla. Ahí está. Por ejemplo, el vector A. Vamos a escribirlo aquí. El vector A en forma cartesiana, la componente en X es 3 y la componente en Y sería menos 1. ¿Estás conmigo? El vector A entonces sería 3 en X menos 1 en Y. A ver, ¿quién me dice cómo sería el vector B? El vector B. 4 en X. 4 en en X. X, menos 2. Menos 2. En Y. Perfecto, perfecto, chicos. Oye, ¿y el vector C? Menos Menos 1. Astrid dice Y 1,5. menos 1,1,5. 1,5. Perfecto. Ya están los vectores A, B y C. ¿Pero eso nos piden? No. Determinar el vector unitario. Ojo, el vector unitario del vector resultante. R te dice que R es igual a ¿quién? 2A menos B menos 2 veces el vector C. Yo quiero saber cuál es el vector unitario de este vector. Entonces, como yo quiero el vector unitario de este vector R, vamos a recordar aquí que el vector unitario se define como el vector entre el módulo del vector. Para hallar su vector unitario, yo necesito el vector y el módulo del vector. Entonces, vamos a trabajar con esto. Ya, profe, bacán, vamos a trabajar, trabajemos. A ver, aquí yo tengo 2 veces el vector A. ¿Quién es el vector A? Es 3, menos 1. Reemplazamos aquí. 3, menos 1. Ahí está. Menos el vector B. ¿Quién es el vector B? 4, menos 2, dice Astrid. 4, menos 2. Perfecto. Menos 2 veces el vector C. ¿Quién es el vector C de todo esto? Menos 1, 1,5, 1.5, vamos a dejarlo 1.5 para no confundir con esta coma. ¿Perfecto? Profe, ¿cómo operamos esto? ¿Cómo narices operamos esto? Claro, vamos a operarlo de la manera que vimos en el ejemplo. Oye, este 2 va a afectar tanto al 3, a la componente 3, como a la componente menos 1. El 2 aquí, la misma cosa. Afecta al menos 1 y afecta a 1.5. Está multiplicando, ojo. Veamos cómo nos quedaría. A ver, 2 multiplica cada componente. 2 por 3, 6, 2 por menos 1 sería 6. menos 2. ¿Hasta ahí conmigo? Sí, profesor. Oye, aquí tengo... Sí, profesor. Ahí están las chicas respondiendo en coro. Oye, aquí yo tengo 4, menos 2, lo bajo igual. A ver, este 2 de nuevo afecta a cada componente. 2 por menos 1, menos 2, 2 por 1.5. ¿Cuánto es 2 por 1.5? 3. 3. Perfecto. 3. Perfecto. ¿Hasta ahí están conmigo, chicos? Ahí está Cristian. Sí, profesor. Cristian quiere ser famoso. Sí, profesor. Sí, profe. Cuerpo, Cristian. A ver, Cristian, Sí, cuidado. profesor. Perfecto. Oye, ahora hasta aquí hemos llegado. Nosotros queremos encontrar el vector R. Profe, ¿cómo resto todo esto? Restamos las X con las X y las Y con las Y. Nada más. A ver, veamos. Restamos las componentes en X de todos estos vectores. Al 6, voy a escribirlo así en grande. Al 6 yo le voy a restar el 4, le restas el 4 y le restas menos 2. Pero tú sabes que menos por menos se convierte en más. Por lo tanto, ahí tendríamos la operación en la componente X del vector R. Oye, lo mismo hacemos para la componente Y. A ver, veamos.
Para componente en y, al menos 2, yo le voy a restar menos 2, y menos con menos, ya sabes que se convierte en más, por lo tanto es sumar 2 menos 3. Correcto. A ver, hasta ahí, ¿están conmigo todos? Estamos restando x con x Sí, profe. y y con y. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. A ver, algunos ya escribieron la respuesta ahí en los comentarios. Veamos. A ver, veamos aquí. Alguien puso 0.3 y alguien 4.-3. A ver, veamos. A ver, el 6 menos 4 es 2. Más 2, 4. Ahí está, la componente en x. Menos 2 más 2, 0. Menos 3, menos 3. Correcto. Sumas y restas de toda la vida. Perfecto. Corrección. Perfecto, Gina. Oye, ya tengo el vector. Yo quiero el módulo, porque recuerda que lo que nos están pidiendo es el vector unitario. A ver, sácale el módulo de ese vector. Pitágoras. Profe, el módulo sería la raíz cuadrada de ¿quién? La componente en x al cuadrado más la componente en y, que es menos 3 elevado al cuadrado. Oye, ¿cuánto sería el módulo de este vector? A ver, ¿quién me dice? 5. Perfecto. Perfecto, Gina. Entonces, una vez que ya tengo el vector y el módulo del vector, vamos a calcular su vector unitario. Entonces, veamos aquí, el vector unitario de ese vector va a ser igual a ¿quién? El vector entre el módulo. El vector es 4,3, perdón, menos 3, y el módulo es 5. ¿Correcto? Ya tenemos el vector unitario, vamos a separarlo. El 4 entre 5, la primera componente, y menos 3 entre 5. Perfecto. Profe, no hay respuesta. Claro, está en función de los vectores unitarios. Vamos a escribir esto en función de los vectores unitarios. ¿Te acuerdas? Si el vector A es x, y, en función de los vectores unitarios, xy más y, j. Vamos a usar esto. A ver cómo sería. Sale avión, 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 avión. Todo el mundo dice, perfecto. 4/5 acompañado con su vector unitario en el eje X, el Y, ¿verdad? Aquí sería más menos 3/5, pero más por menos es menos. Por lo tanto, nos quedaría menos 3/5 acompañado con su vector unitario, J. Perfecto, chicos. Hasta ahí todo el mundo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a marcarlo aquí. Alternativa A de Aragán. Perfecto. Seguimos. ¿Comentarios, chicos? Veamos. No. Correcto. Seguimos. Oye, problema 5. Estamos haciendo salteando los problemas. Perfecto. Problema número 5. Elvis, ¿qué pasó? Profe, regrese el ejercicio un ratito, por favor. Claro. La foto respectiva, claro, la foto respectiva. Ya, profe, gracias. De nada, chicos, de nada. Bien, continuamos entonces. Problema número 5. ¿Qué nos dice? Dado los vectores A, que mide 5, y B, que mide 6, determinar el módulo del vector diferencia A menos B. Juan está diciendo, profe, la 12 sale enano, ya vamos a llegar ahí. Espera terminar este problema y hacemos la 12. Perfecto, Juan. Perfecto. Queremos saber el módulo de la diferencia de estos dos vectores. Profe, el módulo de la diferencia, así como está, parece un poco raro. Estos dos vectores parecen un poco raros así como está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasaría si yo cojo sus orígenes, tanto del vector A como del vector B, y los juntamos? ¿Les parece? Vamos a juntar sus orígenes. El punto 1 y el punto 2 los voy a juntar. Observa. Ahí está el vector B. Lo he trasladado así como está y lo he colocado mismo origen. Ahí está, el vector B. Veamos el ángulo. Oye, este ángulo vale 20. El vector continúa
formando 20 grados con la horizontal. Oye, si el ángulo aquí es 20, ¿cuál sería el ángulo que forman los dos vectores? ¿Cuánto sería ese ángulo? Si todo es 73, ahí está. 53. Perfecto. 53. 53, profesor. Perfecto, chicos. Oye, si todo es 73 y este 20, por geometría, este sería 53. El ángulo que forma A y B es 53. Correcto, Jacqueline. Oye, yo quiero la diferencia de estos vectores. Vamos a dibujar el vector diferencia. ¿Sabes que la suma sería el vector que parte del origen común? Ese sería la suma. Pero yo quiero la diferencia, profe. La otra diagonal, pues. La otra diagonal, ahí tenemos la diferencia. Vector, diferencia de los vectores. Y para que no te pierdas, voy a dibujar No las quieren paralelas. pagar 3 horas, 6 soles, Voy a dibujar las paralelas aquí. Katy, por favor. El micrófono, chicos. Muy bien, gracias. Oye, ya sabes, la resultante sería este diagonal. Yo quiero la diferencia, la otra diagonal sería el vector diferencia. Perfecto, Gina, gracias por tu apoyo. Oye, ¿cómo calculo el módulo de esta diferencia? El módulo de este vector diferencia, ¿cómo lo vamos a calcular? Utilizando la ley de cosenos. Profe, la ley de cosenos. A ver, escribe ahí la ley de cosenos. Vamos a escribirla. Sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si fuera suma, sería más. Pero como yo quiero la diferencia, aquí aparece un menos. El doble de a por b por el coseno del ángulo que forma. Y lo que sigue es simplemente sustituir y hacer la operación. Veamos quién es A. El problema nos dice que A vale 5. El módulo de A, 5. Profe B, el módulo de B es 6. Profe, ¿y el ángulo que forman entre ellos? Teta sería 53. Reemplazamos aquí. Sería la raíz cuadrada de A que vale 5 elevado al cuadrado más b que vale 6 elevado al cuadrado menos el doble de a que vale 5 por b que vale 6 multiplicado por el coseno de 53, coseno del ángulo que es 53. Perfecto. Oye, ¿cuánto es el coseno de 53? ¿Te acuerdas? Vamos a hacerlo aquí rápidamente para recordar. Coseno de 53, profe. Ángulo notable, conocido. Oye, aquí 53. Gina dice 3/5, perfecto. Aquí vale 37. 53 se lo pone un 4K. 37 un 3K. Hipotenusa 5K. Yo quiero el coseno de 53. Oye, coseno de 53, ¿qué cosa nos da? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente es 3K, la hipotenusa 5K, se van las K con K se van. Por lo tanto, el coseno de 53. 3/5. Perfecto, perfecto. Ahí están los chicos, me gusta cuando ustedes participan. Regresamos aquí. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, más 6 al cuadrado es 36, menos. Vamos a bajar eso igual y no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Y en vez del coseno de 53, escribimos lo que vale, 3/5. 3/5. Multiplicado por 3/5. Muchas gracias. Perfecto. Seguimos operando. A ver, oye, 5 arriba y 5 abajo, ¿te pueden ir? Muy bien, Katy, muy bien, Pedro, Gina. Perfecto. Sí, profesor. A ver, ¿cuánto sería entonces el módulo del vector diferencia? A ver qué me dice. 36 menos 2 por 3 es 6. Por 6, 36. 36 menos 36 se van. Solamente te quedaría raíz de 25. Profe, raíz cuadrada de 25. 5, Esther dice. 5. Perfecto, chicos. Bien, Gina, Astrid, Pedro, Katy. Ahí están los muchachos. Están despiertos, claro. Con hambre de aprender, claro. Laura, Nayeli, perfecto. Oye, 5, avión. A de almuerzo. Perfecto.
de almuerzo. ¿Correcto? A ver cómo le vamos. Bien, la foto respectiva, claro. Perfecto. Seguimos entonces. Comentarios, chicos. A ver, alguien dijo el problema 12. Vamos al problema 12. A ver, ¿dónde está el problema 12? Vamos a llevarlo. Y lo escribimos aquí. Ahí está, problema número 12. A ver, ¿sí le tomaron la foto aquí, chicos? Sí, profesor. Perfecto. Continuamos entonces. Katy dice regrese para tomar captura. Eso fue en el minuto ahora. Captúralo, Katy. ¿Me avisas? Perfecto. Bien, gracias, Katy. A ver, tenemos el siguiente problema. Determine una expresión de x, del vector x, en función de los vectores a y b. El polígono es un hexágono regular. Oye, yo voy a encontrar x como una función que va a depender del vector a y del vector b. Esa es la pregunta. X como una función que depende de a y de b. Y alguien dirá, profe, pero así como está, está un poco extraño, ¿verdad? Así como está, no daría para hacer mucha cosa. Y ahí, profe, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos este problema? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo voy a hacerlo de la siguiente manera. A ver, aquí yo tengo el vector x. Este lado es paralelo a este lado de al frente, ¿verdad? Hexágono regular, ¿correcto? ¿Qué pasaría si a este vector x lo reescribo en este lado paralelo? ¿Se puede hacer eso, profe? Claro, se puede. Así como está. Ahí tenemos el vector x que lo he puesto paralelo. Hasta ahí simplemente he duplicado este x, lo he puesto aquí. Perfecto. Hasta ahí no he hecho nada. Perfecto. Oye, ¿y qué pasaría si este vector b está aquí? Yo lo traslado en este lado paralelo, su lado paralelo de al frente. ¿Se puede hacer eso, profe? Claro. Siempre y cuando no altere ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido, el vector sigue siendo el mismo. ¿Se puede trasladar a cualquier lugar? Sí, se puede hacer eso. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces ya lo hemos trasladado. Los hemos trasladado a X a su lado paralelo de al frente y al vector B a su lado paralelo de al frente. Entonces ya nos olvidamos que está aquí y nos olvidamos de este X que estaba aquí inicialmente. Ahora están en sus nuevas posiciones. Hasta ahí simplemente he movido los vectores, tanto X como B. Hasta ahí no he hecho nada. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora observa lo que voy a hacer. Primero, antes de nada, como es un hexágono regular, yo voy a trazar las diagonales de este hexágono regular. Ya sabes que sus diagonales van a formar 6 triángulos equiláteros. ¿Correcto? ¿Estás conmigo? Espero que sí. Estoy trazando las diagonales. Sí, profesor. Perfecto. Estoy trazando las Sí, diagonales. profesor. Correcto, chicos. Me gusta su participación. Ustedes están súper atentos, súper ligadazos, como decimos aquí. Bien, hemos trazado las diagonales. Hasta ahí parece que no hemos hecho nada, pero sí es un gran avance. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, tal vez te asustes, pero tranquilo. Yo voy a colocar aquí un vector, voy a crear un vector que le voy a llamar M. ¿Profe qué? Voy a crear un vector que le voy a llamar M. ¿Se puede hacer eso, profe? Se puede. De manera que si yo planteo las ecuaciones, al final ese m debe desaparecer. ¿Por qué, profe? Porque m es un vector que yo puse para que me ayude.
Ese m no tiene ninguna relevancia por el momento. Oye, si un hexágono regular está conformado por 6 triángulos equiláteros, sus lados van a ser iguales, ¿verdad? Claro, este lado va a ser igual a ese lado, igual a esto, igual a esto. Oye, si aquí es m, dime, ¿qué vector sería si yo dibujo este vector grande de azul sobre este diagonal? ¿Quién me dice? 2M. 2m, perfecto, Elvis. Claro. ¿Por qué, profe, 2m? Claro, porque si yo estoy diciendo que sus lados paralelos, este lado con este, son iguales, este vector chiquito sería m. Y como este lado es igual a este también sería m. Y como tienes dos m's en la misma dirección y sentido, Elvis ya dijo que este vector grande de azul, que parte desde aquí y se va hasta el otro extremo, sería el doble de m. No sé si hasta ahí todo el mundo está conmigo. Evelyn dice sí, Jacqueline 2M, perfecto. Sí, profesor. Perfecto. Ahora mira, yo tengo triángulos aquí. Yo voy a plantear las ecuaciones, de manera que en el medio de las ecuaciones yo voy a hacer que ese m desaparezca, porque fue un vector que yo puse para ayudarme solamente. Entonces vamos a hacer esto. A ver, aquí voy a colocar una letra cualquiera, R, este vértice R, S, T, y aquí le voy a llamar Q. Correcto, solo para llamar o para darle nombre a los triángulos. Oye, observa el triángulo RST. Observa ese triángulo. Si yo sumo X más M, ¿qué cosa me da? Por el método del triángulo. Me da el vector A. X más M me da un vector que parte del origen de X y llega al extremo de M. Y ese vector es A. O sea, X. Vamos a escribir esta ecuación. Más M me da el vector A. ¿Hasta ahí conmigo, chicos? Método del triángulo. X más M Sí, profesor. me da el vector A. Perfecto. Oye, M. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Sí. Muy bien. Oye, M es un vector que yo puse porque me va a ayudar. Vamos a despejar M. De esta primera ecuación, si yo despejo M, el X pasaría a restar al A. Por lo tanto, M sería A menos X. Hasta ahí parece que no estamos haciendo nada. Pero calma, tranquilízate. Y ahora viene el grande salto. Observa el triángulo RTQ. Observa ese triángulo RTQ. Si yo sumo el vector A más B, ¿qué cosa me da? Por el método del triángulo. 2M. 2M, perfecto. A más B me da el vector 2 veces M. Oye, pero M ya lo tengo aquí. Vamos a reemplazarlo en esta ecuación. A más B va a ser el doble de M. ¿Pero quién es M? A menos X. ¿Correcto? Y ya está casi, ya está casi. Claro, yo quiero que X sea igual a algo que dependa de A y de B. Entonces vamos a aislar, vamos a despejar X aquí. Vamos a hacerlo. A más B va a ser igual. 2 por A, 2A. Perfecto. 2 por menos X, menos 2X. Oye, menos 2X pasaría a la izquierda, sumando, y A más B, que está a la derecha, pasaría restando a la derecha. Perdón. A más B, que está a la izquierda, pasaría restando a la derecha. Ya esto es una locura, me estoy volviendo loco. A ver, si el A pasa a restar al 2A, me queda un A. ¿Estás conmigo? ¿Quién dice enano? Claro. El B pasa a restar, me queda menos B. Perfecto. Oye, el 2 que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Dividiendo, ya lo pensaste. Por lo tanto, X sería A menos B sobre 2. Perfecto, perfecto. Todo el mundo. Correcto. Enanos. Perfecto. Seguimos entonces, seguimos. ¿Comentarios, chicos?
Esa es una manera. Claro que pueden existir otras formas de hacer este problema. Esa es una manera que se me antojó. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Problema número 6. A ver, María está diciendo la 24. A ver, vamos a hacerlo después de este problema. Vamos a la 24. Aquí está. Vamos a hacerlo después del problema número 6, María. ¿Correcto? Perfecto. A ver. Sí, puedo hacer la 24. Jacqueline pregunta, profesor, según el gráfico XY, B es igual a M. ¿Qué gráfico es ese, Jacqueline? Claro. Tómale la foto. Está, tómale la foto. A ver. B es igual a M. No, no puede ser B es igual a M. Observa, el vector M y el vector B no pueden ser iguales. ¿Por qué? Observa la gráfica. M es un vector horizontal que se va a la derecha. Y el vector B es un vector sobre este lado. O sea, no son lo mismo. Uno apunta a la derecha, el otro apunta para abajo, ¿verdad? Para dirección inferior derecho. No pueden ser iguales. Si decimos que dos vectores son iguales, los dos vectores deben ser igualitos, tanto en módulo, dirección y sentido. ¿Correcto? Perfecto, Gustavo, no son paralelos. Exacto. Bien. Si dos vectores A y B tienen la misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, ahí yo digo que A es igual a B. Ahí sí. Pero M y B en el problema no son iguales. ¿Correcto, Jackie? Perfecto. Continuamos. Problema número 6, después hacemos el 24. ¿Cuál es el módulo de la resultante de todos los vectores graficados? Se sabe que el cuadrado tiene 10 centímetros de lado. Este cuadrado, 10 centímetros de lado. Claro, aquí es 10, el cuadrado, lados iguales, 10 centímetros. Perfecto. Hasta ahí. Queremos saber el módulo de la resultante. Oye, así como está un poco raro. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamarle este vector A, B, C y el vector D. ¿La resultante quién sería? La resultante sería la suma de esos vectores que vemos. O sea, A más B más C más D. ¿Hasta ahí? Simplemente le di nombre a los vectores y escribí la resultante que sería la suma vectorial de todos los vectores que vemos. Perfecto. Oye, así como está, como les dije, es un poco raro. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tomo el vector C y lo traslado a este lado? ¿Se puede hacer eso, profe? Sí, claro, porque este lado, en la diagonal, las diagonales de un cuadrado se cortan en el punto medio. Este lado es igual a este lado. Si yo cojo el vector C y lo pongo aquí, no pasa nada, es el mismo vector. ¿Se puede hacer eso, profe? A ver, hágalo. Vamos a hacerlo. Trasladé el vector C y lo puse aquí. Ya me olvido que este vector C existe. Ya lo trasladé y lo puse aquí. Ahora observa en este triángulo que le voy a llamar A, B y O. ¿Qué es lo que tenemos ahí, profe? Es una figura cerrada de vectores. ¿Estás conmigo? A más B más C, una figura cerrada de vectores. Perfecto, B, A, C, uno a continuación del otro, figura cerrada de vectores. Y cuando eso pasa, una figura cerrada de vectores, la resultante es 0. Perfecto, más el vector D. Oye, por lo tanto, la resultante simplemente sería igual al vector D. Como yo quiero el módulo, sácale el módulo. El módulo sería lo que mide el vector D. Y lo que mide 10, correcto. Lo que mide el vector D es justamente el lado de este cuadrado, que es 10. 10 centímetros.
Perfecto, chicos. Ahí está. 10 centímetros. Vamos a hacer el problema, a ver cuál fue. El problema 24. 24 a pedido de María. Problema 24. Vamos a traerlo. Lo traemos entonces. Perfecto. Ahí están los chicos. Perfecto. Ya. Problema 24. Ay, me olvidé. Tomarle la foto, chicos. Tomarle la foto. Perfecto. Avanzamos entonces. Problema 24. Nos dice lo siguiente. En la figura se muestran los vectores unitarios. Ahí están los vectores unitarios. Sobre estos ejes coordenados del plano. Ahí está este eje, vamos a llamarle B, y este eje U, mayúscula. Ahora, si la componente ortogonal de A sobre uno de los ejes tiene 24 unidades, halle el vector A. A ver, Gina dice, profesor, ¿qué pasaría si el vector C estuviera en sentido contrario? Vamos a regresar aquí. A ver, si el vector C estuviera en sentido contrario, a ver, veamos. Voy a dibujar de nuevo aquí el cuadrado, para responder a la pregunta. A ver, imaginemos que este es el cuadrado. Ahí están las diagonales. Perfecto. Por aquí tenemos al vector B. Por aquí está el vector que yo le llamé A. Por aquí está el otro vector. Ahí lo tenemos. Y el vector C estaría en otro sentido. O sea, ya no mira hacia abajo, mira hacia arriba. Ahí lo tenemos. De nuevo, los nombres de los vectores. Y B. Perfecto. Perfecto. En este caso, ¿cómo encontramos el módulo de la resultante? Esta es nuestra pregunta. Observa que el vector A y el vector D son los mismos. Ambos, mismo módulo, mismo sentido, misma dirección. El vector A y D son los mismos. El vector C y B no son los mismos. Cuidado con eso. Ahora expresamos nuestra resultante, que sería la suma vectorial de ellos, A más B más C más D. Y tenemos lo siguiente. El vector A más B más C más D. Oye, A y D son lo mismo. Por lo tanto, A más D me va a dar 2A o puede ser también 2D. Vamos a llamar 2A más B más C. Si yo sumo el vector C más B o B más C, que es lo mismo, me va a dar un vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Método del triángulo. Este vector de verde, no sé qué nombre tiene, vamos a llamarle M. C más B nos va a dar el vector M, ¿correcto? Al final, ¿qué te queda? Te queda lo siguiente, oye. Te queda un vector de 2A vertical. Ahí tenemos el vector 2A vertical. Y en horizontal te queda el vector M. Ahí está el horizontal. Te queda el vector M. Oye, si yo quiero hallar el módulo de estos dos vectores que son perpendiculares, ¿qué usamos? Dilo. No te olvides que el lado del triángulo... Pitágoras, claro. Pitágoras. Claro. ¿Cuánto mide en cada vector? Veamos. A vale 10, el doble 20. Por lo tanto, este vector vertical sería 20 y el horizontal sería el lado del cuadrado, 10. Por Pitágoras,
la resultante, el módulo sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y ahí operando, ya está. Operando, ya está. Por Pitágoras, perfecto, perfecto. Claro, buena pregunta. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Buena pregunta, excelente pregunta. Pero no entendí por qué puso 2 a perpendicular a... Allá. Observa aquí que A es un vector perpendicular hacia arriba. Y D es el mismo vector perpendicular hacia arriba. Por lo tanto, A y D son los mismos. ¿Hasta ahí? ¿Estás conmigo? Son los mismos vectores. ¿Correcto? Como yo quiero la resultante sería, correcto, la suma de todos ellos. O sea, de A más B más C más D. Pero A y D son iguales. Como son iguales, al sumar ellos dos, o puede ser 2 veces A o 2 veces D. Son iguales. O sea, bien, yo puedo escribir 2 veces D más este M que nos queda, o 2 veces A más M. Son iguales. Cualquiera de los dos es válido. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Gina dice 10 raíz de 5. Gracias, Gina. Por eso aparece este 2A. Y claro, como A es un vector que mide 10, el doble sería 20. Y es un vector vertical, hacia arriba, 20. M es el lado del cuadrado. Mide 10, lo ponemos ahí, 10. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Profe. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer el problema 24. Sí, aprovechen ahí para la captura. Están los muchachos. Resisten, chicos. Ya estamos llegando casi al final. Perfecto. Vamos a hacer el problema 24. Vamos a recomenzar. En la figura se muestran los vectores unitarios U y B. U y B y a lo largo de los ejes coordenados del plano. Si la componente ortogonal de A sobre uno de los ejes tiene 24 unidades. Profe, ¿qué componente ortogonal? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué significa eso? Veamos lo siguiente. Oye, componente ortogonal a uno de los ejes. Vamos a pensar el eje V. Aquí. Componente ortogonal es la componente que llega en forma perpendicular a ese eje. O sea, esta componente que llega en forma perpendicular al eje V sería la componente ortogonal. Profe, profe, Sí, Elvira. antes que continúe, ¿podría regresar a la anterior para tomar captura, por favor? De Claro. parte de mi compañera Gina. Claro. Gracias. De nada. Disculpa, Gina, no había visto. Ahí están los muchachos. ¿Cómo van los ánimos? Recuerden que la clase está siendo grabada, así es que si perdiste algún detalle, puedes ver de nuevo. Perfecto. De nada, Gina. Disculpa que no vi el comentario. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Componente ortogonal que cae en forma perpendicular a este eje. Profe, ¿y si fuera el otro eje? Si fuera en el otro eje, caería de esta forma. Componente perpendicular. Componente ortogonal. Si fuera al otro eje. Vamos a tomar el eje V. Vamos a tomar el eje V. En este ejemplo, ahí está. Componente ortogonal. Y esa componente tiene 24 unidades. 24 unidades. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. 24 unidades.
¿Qué cosa queremos calcular? Hay el vector A. Esa es la pregunta. Encuentre el vector A. ¿Cómo lo vamos a encontrar ese vector? ¿Cómo lo encontramos? A ver, para yo encontrar el vector A sobre o en función de estos vectores unitarios a lo largo del eje V y el eje U, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar paralelas a esos ejes. A ver, aquí tenemos la paralela al eje U y por aquí yo tengo la paralela al eje V. Más o menos, ahí está. Oye, ese vector va a tener una componente en el eje V y la otra componente en el eje U. Vamos a dibujar esas componentes. Ahí tenemos la componente en el eje V. Esta componente le voy a llamar A sub V. ¿Correcto? Y la otra componente, recuerda que siempre está la otra. La otra componente A sub U. Ahí está, en forma vectorial. Perfecto. Si yo quiero calcular el vector A, observa cómo lo vamos a escribir este vector A. Este vector A sería la suma de estas componentes. A sub V más A sub U. Perfecto. Oye, pero ¿cuánto vale esta componente? A sub V y A sub U. Esto, si nosotros recordamos los vectores unitarios, es el vector entre el módulo del vector. Si yo despejo el vector, va a ser lo que mide el vector, eso está dividiendo, pasaría multiplicando, por su vector unitario. Recuerda esto. Un vector cualquiera, yo puedo escribirlo como el producto de su módulo por el vector unitario en la dirección de ese vector. Si esto lo aplico aquí, observa cómo te quedaría la componente A sub V. Esta componente A sub V sería lo que mide ese vector multiplicado por su vector unitario, que el problema te lo da por suerte. O sea, V. Profe, ¿y la otra? La otra sería lo que mide ese vector multiplicado por su vector unitario, U. Por lo tanto, este vector yo puedo escribirlo así. A sub V, la componente vectorial, sería lo que mide A sub V por su vector unitario más lo que mide A sub U multiplicado por su vector unitario. Y ya está casi. Ahora, ¿se parece a la respuesta? Sí, profe, se parece más o menos. Oye, pero ¿cuánto mide A sub V y A sub U? Esa es nuestra pregunta. O sea que al final el problema se reduce a calcular el módulo de esas componentes. ¿Cuánto mide esta componente y cuánto mide la otra? ¿Cómo calculamos eso, profe? Usando este dato que te dan. 24 componente ortogonal. Oye, si ese es 24, este es 37, ¿cuánto mide el vector A? Aquí en este triángulo rectángulo que voy a llamarle O, T, S. 40. Claro, observa el triángulo rectángulo. 37 se le opone un 3K y la hipotenusa sería un 5K. Claro, 40, perfecto. Oye, esta componente es 3 veces K. ¿Cuánto debe ser K? Multiplicado por 3 me dé 24, K vale 8. Si K vale 8, el módulo del vector A es 40. Claro, 5 veces K. 5 por 8, 40. Hasta ahí, espero que todo el mundo esté conmigo. Perfecto, Gina, Pedro, Katy. Correcto. Oye, pero eso no queremos. Yo quiero calcular cuánto es esta componente. Y para eso vamos a usar la ley de senos. ¿Qué, profe? Ley de senos. O teorema de Lamy. Y para que lo veas, para que veas la ley de senos, voy a construir este triángulo. A ver,
Vamos a llamar este punto el P. Voy a construir el triángulo OTP. Lo voy a construir aquí al ladito para que nos demos cuenta de algo. Aquí tenemos el lado OP que coincide con lo que mide el vector A sub B. Por aquí tenemos lo que mide el vector A y esta otra este otro lado que es paralelo a lo que mide el vector A sub U. O sea, al final de cuentas, esto sería lo que mide A sub B o V. Esto sería lo que mide A sub U. Y esto, el vector A, 40. ¿Hasta ahí conmigo todos? Este es el triángulo OTP. Espero que sí. ¿Conmigo todos, chicos? Estoy diciendo que este lado es paralelo Sí, profesor. a este lado que está al frente. Sí, profe. Perfecto, chicos. A ver, veamos los ángulos. Este ángulo vale 37. El ángulo que forma el vector que mide A con la componente A sub V. 37. Aquí lo tenemos. Oye, ¿cuánto mide este ángulo? Paralelas, alternos, internos. Este ángulo también sería 37, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están conmigo, chicos? Paralelos, Sí. secantes. Sería Profe. 37 también. Sí, profesor. Perfecto. Profesor. Katy. Perfecto. Este ángulo también sería 37. Y ya está. Ya está. Ahora aplicamos la ley de senos para calcular el módulo de A sub U y A sub V. ¿Cómo lo aplicamos, profe? La ley de senos nos dice lo siguiente. A ver, el módulo de este vector, o sea, A sub U, es al seno del ángulo que se le opone. ¿Cuál es el ángulo que se le opone? 37. ¿Correcto? ¿Cómo? El otro, A sub V o V, es al seno del ángulo que se le opone. También sería 37. Si te das cuenta, estas dos componentes, A sub V y A sub U, van a ser iguales. Debido a que estos ángulos son iguales, formamos un triángulo ¿qué? Ahí está. ¿Un triángulo qué? ¿Qué tipo de triángulo es este? Dime, chico. Isósceles. Isósceles. Bueno, vamos a usar entonces esa técnica, triángulo isósceles, ya nos olvidamos de esto. Creo que es más fácil usar el triángulo isósceles. No vamos a usar la ley de senos por el momento. Pero se puede usar la ley de senos, profe, claro. Vamos a facilitar nuestra vida. Ese triángulo isósceles, este lado es igual al otro. Por lo tanto, si yo calculo uno de sus lados, ya sé el otro. Veamos, para esto trazo una altura. Oye, si trazo una altura en un triángulo isósceles, este lado va a ser igual al otro. ¿Estás conmigo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Este ángulo Sí, vale profesor. 53. Perfecto, este ángulo vale 53. Como el lado OT, ya esto es geométrico. Como el lado OT es 40, este ladito es 20 y el otro pedazo también es 20. Ah, profe, 37, 53, este cateto es 20, 37 se lo pone en 3K, la hipotenusa sería 5K y la otra 4K. Oye, pero ya me dice que vale 20. K vale, aquí sería 5. Si K vale 5, este lado es 5 veces SK, o sea, 25. Y por inercia, el otro también sería 25. Y ya está. Algunos ya están, dedo, 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 dedo. Perfecto. Bien. Entonces, al final del día, regresamos aquí. Tenemos A sub V, que es 25 veces V, más A sub U, que también sería 25 veces U.
Correcto, correcto Astrid. Perfecto, Laura, Astrid, Esther, Gina. Perfecto, chicos. Respuesta dedo. Respuesta. Gracias, profesor. De nada, María, de nada. Aquí nos ayudó que la simetría del problema, ¿no? Por geometría calculamos todo. Tomarle la foto respectiva. Alguien se preguntará, profe, ¿y si no es 37 ahí? ¿Fuera un ángulo diferente, no sé, 16? Ah, y ahí. Ahí sí usaríamos la ley de senos para calcularlo. Pero en este problema, como nos dio 37 y 37, simetría del problema al ojo. Perfecto. Noten que esta parte de vectores se vuelve más geométrico en algunos casos. Por ejemplo, en este caso se volvió todo geométrico. Seguimos. Problema número 8. Ya estamos llegando al final. Problema número 8. Recuerden que en la asesoría en la tarde vamos a hacer más problemas. Problema número 8. Se muestra un conjunto de vectores sabiendo que el vector A es m veces b más n veces c, donde m y n son números cualquiera. Determine la suma de ellos. Voy a reescribir aquí la ecuación, no con rojo, voy a escribirlo con azul. Hoy el vector A es igual a ¿quién? M veces el vector B más n veces el vector C. Entonces vamos a escribir los vectores A, B y C usando esta gráfica. ¿Cómo lo escribimos, profe? En forma cartesiana. Vamos a escribirlo en forma cartesiana rápidamente. El vector A va a tener una componente. Uy, salió torcido. El vector A va a tener una componente horizontal y la otra componente vertical. Vamos a llamar el lado del cuadradito 1. Por lo tanto, esta componente horizontal, ¿cuánto mide del vector A? Esta componente mide 2 a la derecha, positivo. Y la otra componente, 1 hacia arriba, positivo. Por lo tanto, el vector A, yo puedo escribirlo así. 2 en X, positivo, y 1 en Y, positivo. Oye, vamos a hacer lo mismo para el vector B. Veamos. El vector B es vertical. No hay nada en la horizontal. Si no hay nada en la horizontal, 0 en X. Y en Y, ¿cuánto sería? El lado del cuadradito, o sea, 1. Hacia arriba, positivo. Ahí yo tengo el vector B. A ver, si es así, ¿cómo sería el vector C? A ver, ¿qué me dice? Una componente horizontal y la otra vertical. Observa la componente horizontal a la izquierda y la vertical hacia arriba. A ver, ¿quién me dice cuánto sería? Menos 1 por la otra. Perfecto. 1 menos. En X menos 1 y en Y 1. ¿Por qué en X menos 1, profe? Observa la componente horizontal del vector C. Es 1 hacia la izquierda. Por eso va menos 1. Y la componente vertical 1 hacia arriba. Positivo. ¿Correcto? Hasta ahí hemos escrito los vectores A, B y C, a partir del gráfico que tenemos. Ahora vamos a usar esta ecuación que nos dan aquí y reemplazar estos vectores. Regresando a la ecuación, yo tengo el vector A, que es 2,1, va a ser igual m veces el vector B, que es 0,1, más n veces el vector C, que es menos 1,1. Seguimos. Aquí yo tengo 2,1 y esto va a ser igual. Este m va a multiplicar a cada componente. A ver, multiplícalo. M por 0, 0. M por 1, un m. Más. Este n de nene, multiplica a cada componente. N por menos 1, menos n. Y n por 1, una n. ¿Hasta ahí conmigo? Perfecto, Gina. Seguimos. Profe, ¿cómo sumamos esto? Ya sabes, las X con las X, las Y con las Y. A ver, súmalas. Suma las X. 0 más menos N. Nos quedaría menos N. ¿Correcto?
las y. M más n. M más n. Eso nos quedó a la derecha. Perfecto, Esther. Oye, ¿y a la izquierda qué tienes? El 2,1. Y ahí hemos llegado, profe. ¿Y ahí qué hacemos? Oye, para que estos vectores que tenemos aquí, claro, cada componente se iguala. Perfecto, Kim. Cada componente, para que estos vectores sean iguales, cada componente se va a igualar. O sea, tanto la componente en X a la derecha y a la izquierda deben ser iguales, como la componente en Y a la derecha y a la izquierda deben ser iguales. Igual a las componentes en X. 2 aquí a la izquierda va a ser igual al menos n a la derecha. La componente en Y, 1 a la izquierda va a ser igual m más n a la derecha. Oye, pero te piden m más n, por lo tanto ya está. Ya está, perfecto. Perfecto. Bien, chicos, hemos llegado al final. Mañana en la asesoría vamos a hacer más problemas. Ustedes tienen la separata de la asesoría. Perfecto, chicos. Avión, perfecto. De almuerzo, claro. Almuerzo, dice Gustavo. Perfecto, Gustavo. Ahora sí, vamos al almuerzo. Yo ya almorcé, entonces es ustedes que se van al almuerzo. Terminamos aquí.